Capítulo 40. El Señor le dijo a Moisés: El primer día del primer mes instalarás la carpa sagrada, o sea, la carpa del encuentro. Coloca allí el cofre del testimonio y cuelga un velo que cubra el acceso a él. Mete la mesa y acomódala, mete el candelabro y acomoda las lámparas, coloca el altar de oro para quemar incienso, frente al cofre del testimonio y cuelga la cortina de la entrada de la carpa sagrada. Coloca frente a la entrada de la carpa sagrada, o sea, la carpa del encuentro, el altar para los sacrificios que deben quemarse completamente. Pone el lavamanos entre la carpa del encuentro y el altar y llénalo de agua. Arma el patio alrededor y cuelga la cortina de la entrada del patio. Toma luego el aceite de consagrar y santifica la carpa sagrada y todo lo que está dentro de él. Rocíalo sobre la carpa sagrada y todos sus accesorios para consagrarlos. Rocía el aceite de consagrar también sobre el lavamanos y su base para que queden consagrados. Trae a Aarón y a sus hijos a la entrada de la carpa del encuentro y haz que se bañen con agua. Haz vestir a Aarón con su ropa sagrada. Derrama sobre él aceite de consagrar y conságralo para que pueda oficiar como mi sacerdote. Haz que se acerquen sus hijos y ponle sus capas. Derrama aceite sobre ellos como hiciste con su papá para que puedan oficiar como mis sacerdotes. Con este derramamiento de aceite sobre ellos quedarán consagrados como mis sacerdotes eternamente. Moisés obedeció todo lo que el Señor le dijo. La carpa sagrada se instaló el primer día del primer mes del segundo año. Moisés armó la carpa sagrada, colocó las bases, puso las tablas, metió los postes y levantó las columnas. Extendió la carpa exterior sobre la carpa sagrada y colocó la cubierta de la capa, tal como el Señor se lo había ordenado. Moisés tomó el testimonio y lo metió en el cofre. Al cofre le metió las varas y le puso la tapa. Metió el cofre dentro de la carpa sagrada y colgó el velo para cubrir el acceso a él, tal como el Señor se lo había ordenado. Puso la mesa dentro de la carpa del encuentro, fuera del velo, en la parte norte de la carpa sagrada. Acomodó el pan sobre la mesa ante la presencia del Señor, tal como el Señor se lo había ordenado. Colocó el candelabro dentro de la carpa del encuentro, frente a la mesa en el lado sur de la carpa sagrada. Acomodó las lámparas ante el Señor, tal como el Señor se lo había ordenado. Luego Moisés colocó el altar de oro dentro de la carpa del encuentro, frente al velo, y quemó incienso sobre él, tal como el Señor se lo había ordenado. Después colgó la cortina de la entrada de la carpa sagrada. En la entrada de la carpa sagrada, o sea, la carpa del encuentro, Moisés colocó el altar para los sacrificios que deben quemarse completamente. Luego ofreció el sacrificio que debe quemarse completamente y quemó la ofrenda de cereal, tal como el Señor se lo había ordenado. Puso el lavamanos entre la carpa del encuentro y el altar y lo llenó de agua para lavarse. Moisés, Aarón y sus hijos se lavaron las manos y los pies ahí. Se lavaban siempre que entraban a la carpa del encuentro o se acercaban al altar, tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Después, Moisés instaló el patio alrededor de la carpa sagrada y del altar, colgó la cortina de la entrada y terminó su labor. La gloria del Señor. La nube cubrió la carpa del encuentro y la gloria del Señor llenó la carpa sagrada. Moisés no podía entrar en la carpa del encuentro porque la nube se había colocado sobre ella y la gloria del Señor había llenado la carpa sagrada. Siempre que la nube se levantaba de la carpa sagrada, los israelitas se ponían en marcha. Si la nube no se levantaba, los israelitas esperaban hasta que se levantara para poder continuar. Durante el día, la nube del Señor se colocaba sobre la carpa sagrada y de noche se veía un fuego dentro de la nube. Esto sucedía a la vista de todos los israelitas durante toda su marcha.